Ahí está. Bien, entonces ya los saludaba, espero que estén súper bien en sus casas, ¿cierto? Sus trabajos, junto a su familia. Yo no sé, ¿cierto? Si van a tener vacaciones igual. ¿Qué le ha dicho el doctor? O sea, el doctor. Don Hugo. No saben si van Nada, a... porque ¿No? no lo ha dicho nada, profe, porque el lunes tenemos clases de lenguaje. Ah, ya. Perfecto. Yo creo que el lunes lo va a decir cuando saldríamos de vacaciones. Ya. Hoy sí, si es que van a tener vacaciones, porque ustedes dan las pruebas como en octubre o en agosto, ¿cierto? Entonces ahí vamos a consultarle bien, ¿cierto? Si van a tener o no vacaciones de invierno, ¿ya? Bien. Profesora, disculpe Dígame. una consulta. Sí, ¿Usted diga. igual no seguiría haciendo las clases online los días sábados? Exacto. Pero, a ver, yo no voy a estar en una semanita, no voy a estar. Así que yo igual le voy a avisar a don Hugo para que ahí, si seguimos, ¿cierto? Viernes y sábado haciendo clase, para que podamos organizar bien el tiempo y ustedes no queden sin sus clases, ¿ya? Pero estando de vacaciones, ¿cierto? Que ya yo estoy de vacaciones, igual seguiríamos, ¿cierto? Si ustedes, en este caso, continúan con clases normales, ¿bien? Pero ahí lo Muchas vamos a estar gracias. organizando. De nada. Bien, tenemos nuestra segunda clase el día de hoy de movimiento. Estábamos viendo, ¿cierto? El área de física, en este caso de la ciencia, en donde estábamos viendo la semana pasada, por ejemplo, sistema de coordenadas. Bien, y entre los parámetros básicos del movimiento relativo, que ese es el título de la clase de hoy para que lo vayan anotando en su cuaderno, vamos a ver distintos tipos, en este caso, de movimiento. ¿Ya? Entonces, el título de la clase de hoy es Parámetros básicos del movimiento relativo. ¿Ya? Lo anotan para que luego nos vamos al objetivo. Y después, ¿cierto? Reconocer ahí si el objetivo lo lograron o no lo lograron la clase de hoy. ¿Ya? Lo anotan y me van avisando cuando estén listos para que podamos avanzar en las diapositivas. Perfecto. El objetivo de la clase de hoy va a ser reconocer los parámetros básicos de la cinemática, ¿ya? Como son la posición, la distancia recorrida y el desplazamiento, ¿ya? Aquí tenemos 3 parámetros básicos, en este caso de la cinemática. Cinemática es movimiento, ¿ya? Es cuando nosotros ponemos en marcha un objeto, ¿cierto? Y eso corresponde a lo que es cinemática, y entre estos parámetros, ¿cierto? 3 de lo que vamos a ver, bueno, ya vimos posición, hoy vamos a ver la distancia recorrida y el desplazamiento, ¿ya? Anoten por favor el objetivo para que después lo retomemos al final de la hora de clase y reconozcamos si este fue logrado o no logrado. Me avisan cuando esté listo para que podamos continuar. Listo. Ya, Yesenia, gracias. Vamos entonces. Cuando nosotros hablamos de
cinemática, movimiento, por ejemplo, vamos a comenzar con un concepto que seguramente ustedes ya reconocen, que es la trayectoria. ¿Cómo yo sé la trayectoria de un móvil, de un objeto que se quiere estudiar? Para saber la trayectoria, hay que tirar una línea continua, tal como aparece aquí en la imagen. Una línea continua que nos va a permitir, ¿cierto? Profe, ¿Sí? Dígame. parecida a la línea del tiempo, ¿no? No la escuché bien. Parecida como a la línea del tiempo, ¿no? Claro, sí, ¿cierto? Se, Es se reconocer, asemeja un poco. Se asemeja un poco, ¿no? ¿no es qué? Se asemeja un poquito, ¿te parece? Como la Sí, línea del tiempo. Como claro, porque es donde comienza, por ejemplo, el movimiento del cuerpo, ¿cierto? Y el camino que recorre, esta línea continua, por lo tanto, trayectoria, ¿cierto? Es por el lugar donde se mueve, en este caso, un cuerpo. Este movimiento, como lo vemos acá, puede ser curvo, puede ser un movimiento, en este caso, recto, ¿ya? Dependiendo, en este caso, del aparato, en este caso que queremos realizar el movimiento, y dependiendo también del objeto. ¿Bien? Entonces, aquí vamos a tener las posiciones sucesivas, ¿ya? De este objeto, de este móvil, observado desde un arco de referencia. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros hablamos arco de referencia, hablamos, en este caso, del sistema de coordenadas. ¿Ya? Yo no sé si se acuerdan bien lo que vimos la semana pasada, sino después le vamos a echar una repasadita para que podamos reconocer, ¿cierto?, qué trayectoria va a ser la línea continua con relación. Yo no estuve la semana pasada, profe, porque estaba Ya, de duelo. puede ser, claro. Recuerden que quedan grabadas las clases. Por lo tanto, ahí se pueden poner al día fácilmente, ¿ya? Ah, ok. Entonces, vamos a reconocer el primer parámetro, ¿cierto?, del movimiento, que es la posición, ¿ya? El lugar donde se encuentra el móvil respecto de una referencia. Veíamos la semana pasada, ¿cierto?, que el sistema de referencia, ¿cierto?, nos permitía reconocer la posición de una persona, de un objeto, ¿cierto? Como veíamos el reloj de arena, la botella, las personas, ¿cierto? Entonces, si nuestro sistema de referencia, por ejemplo, acá, en la imagen del perrito, ¿cierto?, con su casa, si este es el sistema de referencia, el perro se encuentra en sentido positivo o negativo del sistema de referencia. ¿Negativo? Ya, muy bien, Natalia. ¿Por qué negativo? ¿Por qué en sentido negativo? Porque está hacia el lado izquierdo De la casita, ¿cierto? Porque está hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, la posición, que es uno de los parámetros de la cinemática, no permite reconocer... Oh. Vamos a... porque nos va a doler a todos. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? Porque está al lado izquierdo. Entonces, al estar al lado izquierdo del sistema de referencia, vamos a decir que el perrito está en sentido negativo. No sabemos cuántos metros o centímetros, ¿cierto? Porque no nos indica a cuánto está la casa del perrito del perro. ¿Ya? Bien, en este caso el móvil, ¿cierto?, se reconoce acá que es un perro. Puede ser una persona, puede ser el móvil una pelota, ¿ya? O lo que nosotros queramos poner como ejemplo como móvil, ¿ya? Otro parámetro de la distancia recorrida es, perdón, otro parámetro del movimiento, perdón, es la distancia recorrida. ¿Bien? Entonces la distancia recorrida corresponde a la longitud de la trayectoria. Ah, entonces yo puse
¿cierto? Hay una wincha, ¿ya? Porque la distancia recorrida yo la tengo que medir en metros, en centímetros, en kilómetros, ¿ya? Pero esa va a ser, en este caso, la longitud de la trayectoria del móvil o una parte de ella, ¿ya? Entonces, a esta distancia recorrida la vamos a reconocer con un delta D. Ese va a ser, en este caso, cómo vamos a reconocer la distancia recorrida, ¿ya? Y se usa un triángulo, si ustedes se fijan, un triángulo y una D, ¿cierto? Porque nosotros podemos tener un aproximado de la distancia recorrida, ¿ya? Por eso es un triángulo, un aproximado, una parte de ella, no algo tan exacto, ¿bien? Por lo tanto, si yo le pusiera acá, ¿cierto? Que desde la casa, ¿cierto? A donde está el perro, hay, por ejemplo, 30 centímetros. En este caso, diríamos como, bien lo dijeron, son menos 30 centímetros. Por lo tanto, la distancia recorrida del perro del momento que sale de la casa hasta que se pone en posición frente de ella son menos 30 centímetros porque lo hace hacia el lado izquierdo. Si lo hiciera hacia el lado derecho, el sentido sería positivo, según la posición. ¿Ya? Si yo tengo que tomar un sistema de referencia, diríamos que en este caso lo hace en sentido negativo y la distancia recorrida son 30 centímetros negativos. ¿Bien? Vamos, anoten esto mientras tanto, los parámetros que describen el movimiento en relación a la posición y la distancia recorrida. Anoten los dibujitos, ¿cierto? Por ejemplo, una regla puede ser la distancia recorrida, ahí una wincha de medir que utilizan las costureras. ¿Bien? Anótelo, yo vengo en un minutito. Ya. Ahora nos vamos a ir al tercer parámetro del movimiento que tiene que ver con el desplazamiento, ¿ya? Si nosotros miramos acá las imágenes, nos vamos a dar cuenta, ¿cierto?, que el desplazamiento no es la trayectoria que sigue el perrito, sino que no en forma, en este caso, rectilínea, sino que la trayectoria va a ser los puntos, ¿ya? Que unen, ¿cierto?, el punto inicial
¿cierto? Con el punto final. Por lo tanto, vamos a decir que desplazamiento es la variación de la posición que experimenta un cuerpo. ¿Bien? Y vamos a reconocer, vamos a diferenciar el desplazamiento con la distancia recorrida, porque aquí vamos a anotar que para unir el punto inicial con el punto final, necesitamos, ¿cierto?, un vector. Un vector es una flechita, ¿ya? Esta flechita, ¿cierto?, que une el punto inicial, por ejemplo, A, y B, la vamos a representar con un vector. ¿Bien? ¿Cuál es también, cierto, la diferencia con desplazamiento? Que la vamos a reconocer con un delta X, que es una aproximación, ¿cierto?, del movimiento, que también puede ser en centímetros, metros, en kilómetros, para poder reconocer cuál fue el desplazamiento de, por ejemplo, la pelota, ¿cierto? Si nosotros tiramos la pelota hacia arriba, ¿cierto? La pelota baja, ¿cierto? La volvemos a impulsar hacia arriba y la volvemos, y esta vuelve, ¿cierto?, a caer por gravedad, ¿cierto?, hasta el punto B. Vamos a decir que todo ese movimiento que hizo la pelota de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, vamos a reconocer que es la distancia recorrida, o también reconocida como la trayectoria de la pelota, ¿ya? Que no fue, ¿cierto?, en forma rectilínea, sino que lo hizo, ¿cierto?, en una forma semicircunferencial, ¿ya? Y el desplazamiento es de donde sale la pelota hasta donde ésta llega como posición final, ¿ya? Entonces, anoten para que luego hagamos ejercicio y puedan ustedes reconocer si logran o no el objetivo de la clase, que es diferenciar los parámetros del movimiento, como es la posición, la distancia recorrida y el desplazamiento. Ya, lo voy a volver a mutear porque se escucha lo que habla. Ya, ahí están muteados. Ahí están muteados, así que no se preocupen. Bien. Anótenlo y nos vamos a hacer un ejercicio para que puedan reconocer posición, distancia recorrida y el desplazamiento. ¿Ya? Sí, distancia recorrida pasa a ser lo mismo que trayectoria. Es lo que recorre el objeto, ¿cierto? Que lo puede hacer en forma rectilínea, circunferencial, ¿cierto? De arriba abajo, de abajo arriba, ¿cierto? Por lo tanto, sí es lo mismo. Desplazamiento no. Desplazamiento es el punto que une el inicial con el final a través de una recta, de un vector, ¿ya? De una flecha. ¿Bien? Anótenlo, dibújenlo. Nos vamos a la actividad.
Ya. ¿Lo anotaron? Sí, profe. Ya. Muy bien, Daniela. Veamos. Esta actividad dice que supongamos que el movimiento de la hormiga entre la posición inicial y la final es la que se representa a continuación. ¿Cuál es la posición inicial de la hormiga? El 1, El 1, ¿cierto? 1. ¿Cuál es la posición final de la hormiga? El 6. 6. Perfecto. ¿Ya? Entonces ahí tenemos uno de los parámetros del movimiento, la posición. Es saber ubicarnos en la recta numérica. ¿Cierto? ¿Ambos están en sentido positivo o negativo? positivo. Ambos, ¿cierto? Muy bien, en sentido positivo, porque si yo miro la recta numérica, ¿cierto? Veo que comienza en el 0, ¿cierto? Y todo lo que está a la derecha del 0, vamos a decir que está en sentido positivo, ¿ya? Porque en este caso no nos dicen el punto de referencia, pero si nos muestran una recta numérica, el punto de referencia, en este caso es el 0. 0. Muy bien, perfecto. Ahora, si nosotros miramos la trayectoria de la hormiga, ¿cuál es? ¿La línea azul o la línea roja? El azul. El azul, ¿cierto? Azul. Muy bien. Y el azul nos está mostrando, ¿cierto?, el camino Que realizado lleva a la hormiga. entre la posición inicial, ¿cierto?, y la posición final, ¿cierto? Línea azul, ya que se denomina trayectoria o distancia recorrida, ¿bien?, de la hormiga. La longitud de la trayectoria seguida por la hormiga corresponde a la distancia recorrida, ¿bien? Si nosotros tiramos esta línea azul, la estiramos y la ponemos sobre una wincha de medir, nos va a dar, en este caso, los centímetros que avanzó la hormiga al subir, ¿cierto? Bajar, devolverse un poquito hacia atrás, volver a avanzar hacia adelante, también devolverse atrás y llegar finalmente a la posición final, que es el punto ahí en la recta numérica, 6 centímetros. ¿Bien? Por otro lado tenemos el desplazamiento. Dijimos que el desplazamiento es un vector, es una flecha, ¿cierto? Que une el punto inicial con el punto final, ¿cierto? Por lo tanto, el desplazamiento de la hormiga se está demostrando ahí de qué color. Rojo. Rojo, ¿cierto? Es El como, rojo. muy bien, y es la variación entre la posición final y la inicial, ¿ya? Por lo tanto, en la imagen dice el desplazamiento se representa por la flecha roja que además indica el movimiento, ¿cierto?, que comenzó en la posición inicial y terminó en la posición final. ¿Bien? Si yo les pregunto a ustedes, en centímetros, ¿cuál es mayor, la trayectoria o el desplazamiento? La trayectoria. La trayectoria, ¿cierto? Porque, a ver, si estuviéramos haciendo un práctico de esto, que yo lo hago a los niños, por ejemplo, en el colegio, que marquen en una hoja, ¿cierto?, unos 12, 20 centímetros en una línea recta, ¿ya? Entonces pongan, yo les digo, un insecto, ¿cierto?, sin matarlo, sino que ponerlo sobre la hojita y que él se empiece a mover, ¿cierto? Se empieza a mover sobre la hojita
y marquen, ¿cierto?, el camino que toma ese insecto. ¿Bien? Generalmente es una hormiga porque son más rápidas. Si tomáramos un caracol, estaríamos toda la mañana, ¿cierto? Tratando de que se moviera, ¿cierto? Entonces, marcamos dónde comenzamos, ¿cierto? Con el insecto, ¿cierto? En qué punto de la recta numérica y cuál es la trayectoria, ¿cierto? El desplazamiento de la hormiga y eso marcarlo. ¿Bien? Después tomamos una lana, ¿cierto? Una lana en donde podamos marcar por encima de la trayectoria para determinar cuántos centímetros, ¿cierto? Porque la trayectoria, yo tengo que decir cuántos centímetros avanzó, en este caso la hormiga, para ir de un punto hasta otro punto. ¿Cuánto recorrió? ¿Bien? Y el desplazamiento es la recta que une el punto inicial con el punto final. Es como tirar un canopy, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, si nosotros pensáramos, yo salgo de mi casa, ¿cierto? Pensando que el punto inicial es este que tengo marcadito aquí con rojo. Y el colegio, ¿cierto? Pero yo para ir de la casa al colegio tengo que seguir una trayectoria, según lo indica, por ejemplo, si voy en un automóvil, según lo indica, en este caso, tránsito, ¿ya? Que yo tengo que bajar por una calle, ¿cierto? Subir por otra, por lo tanto, esa trayectoria obviamente va a ser más larga que si yo Buenas tiro... tardes, profesora. Buenas tardes. Que si yo tiro un canopy desde la casa al colegio, va a ser una línea recta. Por lo tanto, ahí no voy a, en este caso, a tomar en cuenta las leyes de tránsito para poder desplazarme. Por lo tanto, el desplazamiento va a ser obviamente mucho más corto que la trayectoria. ¿Bien? Entonces, la trayectoria va a ser el recorrido que se hace independiente, en este caso, si es en forma rectilínea, en forma, en este caso, circunferencial, o que tengamos que devolvernos. ¿Bien? Vamos a hacer entonces una actividad. Vamos a hacer, sí. Antes de ir a la actividad, vamos a reconocer que para determinar el desplazamiento, vamos a tener una fórmula. Si es en línea recta. ¿Bien? Si es en línea recta, tenemos que el desplazamiento es la recta que hay, en este caso la posición final, menos la posición inicial. ¿Bien? Es decir, si yo aplico esta fórmula para el desplazamiento que hizo la hormiga, yo tengo que restar. ¿Cuánto es la posición final de la hormiga? 6 centímetros. 6 centímetros. Entonces yo digo que la posición final, el delta, vamos a poner delta X, no lo voy a hacer con el otro lápiz mejor porque si no, igual está hecho acá, pero para que me siga, ¿ya? El delta X, ¿cierto? Que lleva un triangulito, que acá no me permite hacer el triangulito, me dice que la posición final son 6, ¿cierto? Centímetros. Menos, ¿cuánto es la posición inicial de la hormiga? 1. 1. 1 centímetro, muy Un bien. centímetro. Bien, y 6 menos 1, 5 5. centímetros. 5 5 centímetros. Entonces el desplazamiento de la hormiga fueron 5 centímetros. Si hubiésemos tomado la lanita, ¿cierto? ¿No hubiese dado más o menos en centímetros? Más. Más. Para reconocer la distancia recorrida. Por lo menos, ¿cierto? Puede haber sido el doble, ¿cierto? Unos 10 o unos, en este caso, 8 centímetros aproximadamente. ¿Ya? Aquí, ¿cierto? Permitiendo reconocer posición, distancia recorrida o desplazamiento, distancia recorrida o trayectoria, y lo que es el
desplazamiento. ¿Ya? Anoten eso, anoten la fórmula, ¿cierto? Aquí abajito lo que yo puse recién con negro es reemplazando los datos en la fórmula para calcular el desplazamiento. ¿Bien? Anótelo y nos vamos a un ejercicio. ¿Bien? Profe, una pregunta. Sí, Valeria, dígame. 5 centímetros sería la posición final. No, la posición final son 6 centímetros. Sí, ¿Ya? es lo que dice la hormiga, pero porque hay 2 veces posición final. Ya. En este caso, solamente tenemos, por ejemplo, si reemplazamos la fórmula, posición final son 6 centímetros. Posición inicial es 1 centímetro. Y al Ya. hacer la resta de 6 menos 1, nos da que el desplazamiento Ahí está. El desplazamiento son 5 centímetros. 5. Ya. Exacto. Entonces, si nos preguntan a nosotros ¿cuál es el desplazamiento, por ejemplo? Vamos a hacer la pregunta para que lo anoten ustedes. ¿Cuál es el desplazamiento de la hormiga? ¿Cuál es el desplazamiento de la hormiga? Sería como respuesta. $5 centímetros. Y el 5 centímetros lo calculamos restando la posición final, que son 6, menos la posición inicial, que es 1, ¿cierto? Y eso nos dio que el desplazamiento es de 5 centímetros. 5 centímetros. Uh-huh. Bien. Profe, una consulta. Dígame. Siempre se resta para sacar el desplazamiento de lo que sea, de la Sí. hormiga o del... Sí, Siempre. siempre se resta. Siempre. El punto final donde llegó menos el punto inicial de donde salió. ¿Ya? Por ejemplo, aquí la hormiga salió en el 1. ¿Ya? Quizás yo hubiese querido que saliera en el 0 porque así me sale más fácil. Porque si hubiese salido en el 0, yo resto 6 menos 0 y me daría que el desplazamiento es 6. Que ese fue el vector del punto inicial, ¿cierto? Y el punto final. Pero en este caso salió del 1. Si hubiese salido del 3, ¿qué pasa si hubiese salido del 3? ¿Cuál sería el desplazamiento? Y llegó finalmente a 6. 3 Sería centímetros. 3, muy bien. Porque si sale del 3, yo tengo que restar 6 menos 3 y me va a dar que el desplazamiento en ese caso es de solo 3 centímetros. Perfecto, muy bien. ¿Ya? Para sacar el recorrido solamente se tendría como que estirar la lana y ver la cantidad. Exacto, estirar la lana, ponerla sobre una wincha, sobre una regla y ver cuál